Tu peque aún no habla y te has preguntado por qué está sucediendo esto y sobre todo qué puedes hacer al respecto. No te pierdas este video. Hoy te voy a explicar acerca de qué es lo que está pasando y en qué cosas te tienes que fijar. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, directora y fundadora de Mi Terapia con Jimena, y vamos a resolver esta pregunta que es súper, ultra común. Pero antes de empezar, no te olvides que nosotros tenemos sucursal en Ciudad de México y sucursal en Querétaro, México, para ayudarte con tus pequeñitos en terapia de lenguaje, pero además damos terapia online para todo el mundo. Así que en descripción te dejo toda la información de los teléfonos de WhatsApp para que te puedas comunicar. Ahora sí, vamos a resolver la duda y la respuesta que te voy a dar tal vez no te va a encantar o no va a ser la que esperabas, pero es la respuesta más honesta que te puedo decir, y es que los profesionales, los investigadores, aún no sabemos por qué los peques no hablan. Y típicamente analizamos o lo que pensamos es que si sabemos que el lenguaje se encuentra en nuestro cerebro y algo ocurre que tu peque no está hablando como se espera para su edad, lo primero a pensar es que hay algo que está ocurriendo de forma inadecuada en el cerebro. Pensamos siempre en que hay una alteración neurológica. Sin embargo, en la mayoría de los estudios de investigación en peques que están tardando en hablar, no se ha identificado que haya una alteración neurológica clara que me defina o describa o me justifique el por qué mis peques tienen desfase de lenguaje. Entonces, la realidad es que aún no lo sabemos, pero para mí lo importante es que descartes algunas cosas importantes en casa que nos van a ayudar a poder detectar qué está pudiendo ocasionar este desfase de lenguaje. Lo primero que siempre tenemos que hacer es ubicar que nuestro peque no tenga un problema de audición, que no tenga una pérdida auditiva, algo que me esté ocasionando que no escuche bien el lenguaje y que por eso haya una falta de lenguaje. Típicamente, desde el nacimiento podemos hacer un tamiz neonatal auditivo para saber si tu peque escucha súper bien desde que tiene una semana de nacido, pero si no se la hiciste, puedes acudir con un audiólogo a que le hagan potenciales evocados, una audiometría. Hay varios estudios que se pueden hacer para asegurarnos de que tu peque escucha. De todas formas, tú en casa puedes darte cuenta si tu peque escucha porque responde a los sonidos, a la música, se asusta si algo se cae, voltea si alguien se acerca, etc. Hay otras formas de darnos cuenta si un peque escucha o no. Si tienes dudas si tu peque escucha, por favor acude a un audiólogo para asegurarnos de que por ahí no es la situación que nos causa el desfase de lenguaje. Ahora, otra situación que sí nos podría causar un desfase de lenguaje es el exceso de uso de pantallas. Se sabe que niños menores de 2 años no deberían tener acceso ninguno a televisión, pantallas, llámese tableta, celular, computadora, etc. Yo sé que es muy difícil porque vivimos en la era tecnológica, pero si tienes un peque muy chiquito, lo ideal es que no viera pantallas, en especial tableta o celular, porque sí, el problema de las tabletas es que arrojan un montón de información, pero no hay una retroalimentación de lo que está escuchando tu peque. Para que haya como una estimulación del lenguaje debe existir un doble sentido, porque hay un emisor que lanza la información, un receptor que la recibe, pero también el receptor se vuelve después en emisor y el otro recibe, y así se va haciendo como esa unión de esta información como de dos vías. Una tableta, una televisión, un celular solamente avienta información, pero nadie retroalimenta a tu peque y por eso no estimula el lenguaje, aunque sí puede aprender vocabulario, pero no va a ser una estimulación como realmente eficiente o como esperaríamos que fuera. Ahora, si ninguna de estas dos cosas que te acabo de mencionar es lo que está ocurriendo en casa, porque si escucha y no tienes exceso de uso de pantallas en casa y tu peque no habla, ya te dije, no sabemos qué lo puede estar ocasionando, pero sabemos que antecedentes en la familia pueden favorecer que los peques tarden en hablar. Es decir, si en tu familia, en la de tu esposo, en la familia en general, alguien tardó en hablar, a lo mejor por ahí hay algo que se puede heredar y que a lo mejor no tenemos una causa específica, pero si hay alguien con un desfase de lenguaje, lo más importante va a ser acudir a terapia de lenguaje porque por ahí hay algo que vamos a tener que trabajar. Ahora, algo muy importante que te quiero decir es que las palabras no aparecen mágicamente. Es decir, para que un peque pueda comenzar a hablar cada vez más,
Lo primero que necesitamos entender es que las palabras son una mezcla de sonidos, una cadena de sonidos que van uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y para que tu peque pueda hacer cada vez más palabras, necesita tener una gama de sonidos más amplio. Más o menos a los 2 años las vocales están consolidadas. No es que tu hijo pueda decir A, E, I, O, U, sino que en la mezcla de sonidos que dice, logres escuchar las 5 vocales del español, pero además debe haber consonantes con las que se va mezclando y por eso alrededor de los 6 años esperamos que haya un balbuceo como ba, ta, ma, pi, mu, etc. Entonces, lo primero que quiero que observes en tu peque es cuáles son las vocales que sí está usando y qué consonantes usa. Porque si ves que tiene una gama de sonidos súper bajita, súper limitada, que su repertorio de sonidos no es tan amplio, no podemos esperar que haya muchas palabras porque necesitamos una combinación de sonidos para que puedan aparecer esas palabras. Entonces, la pregunta es, observa a tu pequeño y dime qué vocales sí tiene. ¿Las dice todas? ¿Todas están perfectamente pronunciadas o hay algunas que puedan tener como alguna distorsión? Es decir, que en vez de decir O, me haga una cosa como en vez de decir U, que sea como que se acerca, pero no se acerca. Y también quiero que te fijes en el movimiento de sus labios. A veces hacen como un pero los labios no se hacen hacia adelante, o en una E, que mis labios se hacen para atrás, tampoco se hacen para atrás los labios. Entonces, estas cosas nos pueden estar hablando de que por ahí hay una falta de coordinación de entender cómo mover los labios para poder producir de mejor forma las vocales. Y en las consonantes, ¿qué consonantes dice? Dice la P, la B, la T. ¿Qué sonidos dice tu peque? ¿Ok? Si no dice todavía soniditos, lo que vamos a hacer es comenzar a estimularlos. Al principio, las estrategias que te voy a dar ahorita no son para que lo imite inmediatamente porque a veces nos toma tiempo. Pero lo primero que vamos a querer es estimular son onomatopeyas, es decir, sonidos de animales, de objetos que podemos hacer y algunas interjecciones. Las interjecciones son palabritas que usamos todo el tiempo en diferentes contextos y que típicamente son fáciles de producir, como un oh, como un wow, como un ¡ah! O como un ups, se cayó. Entonces, de las onomatopeyas quiero que te enfoques primero en las que solamente hacen un sonidito, pero no tienen todavía vocal, porque lo que queremos hacer es como incentivar primero que produzca más sonido tu peque. Entonces, por ejemplo, podemos hacer como el sonido cuando tomamos un vaso o cuando estamos tomando algún líquido. Gluc, 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 gluc. Podemos hacer el sonido como de el león o el tigre o un dinosaurio, como hace un coche también. Si la R no le sale, puedes hacer simplemente como bup, bup. Aquí va a depender si le sale un poquito la R o algún sonido similar. Si no, lo podemos cambiar por un barco, como hace el barco. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer, Jimena? ¿Compro tarjetas y le voy enseñando cómo hacen los animales? No. En el juego normal, puedes estar acordándote de estos sonidos y tratarlos de integrar a tu juego para que tu peque los vaya escuchando y poco a poco los vaya imitando. Al principio no los va a imitar, es cuestión de práctica. Pero además vamos a unir los vocálicos, los sonidos de onomatopeyas vocálicas, como por ejemplo el ratón, i, el búho, el mono, En este caso ya estamos juntando dos vocales, pero como podemos separarlas, la podemos aplicar perfectamente. También podemos hacer la del fantasma, Entonces, si te fijas, solamente estoy usando como sonidos muy sencillitos en objetos o cosas o animales que producen sonidos para que tu hijo como que vaya diciendo, ok, o sea, hay sonidos que sí son más fáciles de producir y los puedo imitar. Pero también que podemos usar algunas onomatopeyas ya con una vocal para empezar a hacer sílabas de consonante vocal como mu de la vaca, o el borrego be, o el caballo ji, o el pollito pío, 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 pío. El gato, por ejemplo, es una onomatopeya más difícil porque mezclas vocales miau y puede ser un sonido un poquito más difícil de producir. Entonces tienes que estar como analizando qué tipo de sonidos sí podemos ir logrando dependiendo
la posibilidad de tu peque. Aquí va a depender completamente de la posibilidad de tu peque. Hay peques que lo van a poder hacer mejor, hay peques que lo van a poder hacer o les va a costar más trabajo. Entonces, esto va a depender mucho de tu peque. Y lo que sigue, quiero que hagas interjecciones, que son estas que te decía, que son palabras que sí tienen significado y que las puedes aplicar en diferentes contextos. Y la idea, te digo, repito, no es que vaya a imitar luego, sino es que vayas haciendo estos sonidos y estas palabras en diferentes contextos para que tu peque diga, esta palabra está sencilla, tal vez sí la puedo repetir. Entonces podemos hacer cosas como, ups, se cayó el vaso, ups, se cayó la pelota. O puedo decir, ¿dónde está papá? No lo encuentro. Ahí está. Tengo hambre, vamos a comer. También podemos hacer palabras como no. Si hay algo que no quiere, hay algo que no debe hacer tu peque, podemos estar utilizando ese sonidito donde metemos ese ritmo y entonación para poder lograr que empiece a imitar más. Y uno que me encanta es el wow, porque siento que es una interjección que podemos usar en diferentes ambientes y que es bastante fácil de imitar para los peques. Y bueno, estos son unos pequeños consejitos con los que puedes empezar, pero no te preocupes. Voy a estar haciendo más videos de cómo empezar a llegar a más palabras y emisión de más sonidos para que puedas ir avanzando junto conmigo, pero te quiero recordar que en mi canal de YouTube, o sea, te vas como a mi página principal y ahí hay una lista de reproducción de diferentes tipos de videos. Vas a ver videos informativos donde simplemente te describo situaciones que pueden pasar en el lenguaje de tu peque. Hay toda una lista de reproducción de autismo porque yo sé que tienes un montón de dudas sobre eso. También tenemos otras listas de reproducción de top de estrategias específicas o las mejores estrategias de estimulación del lenguaje, y por ahí vas a encontrar otra lista de reproducción que se llama Mi cuaderno de lenguaje, donde te pongo actividades para hacer, y todos esos materiales están completamente gratuitos en mi página web. Entonces, checa esa información para que puedas tener más herramientas para trabajar. Y también hay una lista de reproducción que dice Mi peque no habla, ¿por dónde empiezo?, donde te voy llevando de la manita para que puedas saber cómo empezar y por dónde, y entender cuáles son las necesidades particulares de tu peque. Entonces, no te olvides darle like a este video, ayúdame a compartir para llegar a más familias. Espero que estés súper bien, y recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Nos vemos pronto. Adiós.